Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad, continuando un poco de ejercicios matemáticos, en nuestro rincón matemático, lo que vamos a hacer es expresiones algebraicas, suma y resta. Las expresiones algebraicas son números y letras que están en conjunto y expresan algo, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Entonces el ejemplo sería, vamos a decir que nosotros vamos a un negocio y queremos comprar 2 kilogramos de pan. Nosotros lo escribimos cuando lo explayamos, nos colocamos 2 y escribimos kilogramos. ¿Qué ponemos? 2 kilogramos. ¿A nosotros qué nos estamos dando cuenta? Estamos utilizando una expresión algebraica. Es decir, estamos utilizando un número y letras para expresar algo. Estamos diciendo 2 kilogramos de pan. Entonces, la expresión algebraica es esto, es el conjunto de números y letras que están ligados entre sí por productos suma, resta, multiplicación y división. Y en este caso, entendiendo entonces qué es una expresión algebraica, vamos a ver a las partes, porque lo importante de esto es también entender las partes de la expresión algebraica, porque es un factor muy importante a la hora de sumar y restar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, 2x, que es algo que vemos cotidianamente siempre en la expresión algebraica, las x o las y o también a veces las w. Nosotros tenemos una expresión algebraica aquí común y normal. La parte del número, es decir, en este caso el 2, se llama coeficiente. Y la parte de la letra, en este caso es una X, pero puede ser cualquier otro tipo de letra, cualquier letra, se llama variable. Entonces aquí tenemos las partes de esta expresión, el coeficiente y la variable. Ahora, una vez que sabemos esto, vamos a ver cómo sumar y restar. Entonces recordemos, ¿qué es una expresión algebraica? Un conjunto de números y letras que están ligados entre sí, entre operaciones suma, resta, multiplicación o división. Y las partes son el coeficiente, el número, y la variable, la letra, que puede ser en este caso X o puede ser otro. Entonces vamos a ver ejemplos y vamos a aprender a sumar y restar ahora expresiones algebraicas. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo sumar dos expresiones algebraicas. Habitualmente la profe coloca, en este caso yo elegí la P, pero PX o QX para simbolizar lo que es la expresión. Y te puede decir sumar y te puede decir PX más QX. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que sumar esta expresión algebraica y esta expresión algebraica. Entonces vamos a reemplazar. Pero antes de hacer eso hay que hacer algo que es muy importante para poder continuar. Es suscribirte al canal. Entonces, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces nosotros antes de sumar lo que tenemos que hacer es, vamos a ver el paso a paso de cómo hacer la suma o resta de expresiones algebraicas. Y lo primero, antes de sumar, que enseguida vamos a sumar esto, vamos a anotar los pasos a seguir. Y el primer paso, que es importante, es ordenar el polinomio. El segundo, también importante, es completar el polinomio. Y el tercer paso, que también es importante y para que ustedes lo puedan clarificar, es ordenar los términos semejantes. ¿Qué me refiero cuando digo ordenar términos semejantes? Es decir, como vamos a hacer una suma como hacíamos en la primaria, ¿sí? Entonces vamos a colocar uno arriba del otro y vamos a colocar los términos semejantes. ¿Y cuáles son los términos semejantes? Eso es lo que yo les decía al comienzo. Hay que tener en cuenta la variable. Los términos semejantes son aquellos que tienen la misma variable con el mismo exponente. Entonces, primero lo que vamos a hacer, que dice el paso 1, ordenar el polinomio. Vamos a ordenar. ¿Y cómo se ordena? Siempre de mayor a menor. ¿Mayor a menor qué? Mayor a menor el exponente de la variable. Entonces, vamos a ordenar el polinomio. ¿Cómo ordenamos? De mayor a menor en función del exponente de la variable. El mayor exponente de la variable. En este caso, ¿cuál es el mayor exponente? Es el 3x cubo, porque el 3 del exponente 3 es el mayor. Entonces vamos a colocar
PQ, así para que entiendan. El primero de todo es, vamos a colocar el signo, recuerden que el signo positivo adelante, si no hay otra expresión, no está detrás de otra expresión, mejor dicho, no se coloca, pero en este caso, para que se entienda que hay que llevar el signo, lo vamos a dejar. 3x cubo. ¿Existe en la operación una x que esté elevada a una potencia menor? Es decir, al cuadrado. Sí existe. Entonces vamos a completar. 45. Coloco un más acá porque recuerden lo que les decía recién, si no está el signo, ni un signo adelante, es positivo. Bien. Y después, ¿qué sigue? Después de él tenemos el más 5. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Ordenamos de mayor a menor. Ahora tenemos que completar. Habitualmente, estos dos pasos, que es ordenar y completar, se hacen juntos. ¿Sí? Ustedes ya pueden ir ordenando y a la vez completando. Pero yo lo he hecho así para que ustedes puedan entender paso a paso. Ya cuando lo logren hacer, lo pueden hacer todo de una sola vez. Entonces, ahora vamos a completar el polinomio. Entonces, ¿cómo completamos? Siempre tenemos en cuenta el primer término que exponente mayor tiene. En este caso, 3x cubo. Es decir, esta va a ser nuestra expresión que tiene el mayor exponente y de ahí vamos a empezar a completar. Ya hemos ordenado, ahora vamos a completar. Entonces, 3x cubo más, recuerden que hay que ir bajando, hay que ir de mayor a menor. Entonces ahora hay que buscar la variable que tenga un exponente menos, es decir, cuadrado, es decir, x cuadrado. ¿Tenemos? Sí, tenemos aquí. Entonces 2x cuadrado. Ahora, tenemos x a la primera, es decir, x elevado a 1. En la expresión no se ve. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que completar. ¿Cómo completamos? Colocando más 0, y en este caso, ¿qué expresión, qué variable nos falta? X a la primera. Entonces, 0x. ¿Por qué? No altera el resultado y no altera la expresión. Después de x a la primera, tenemos que buscar el que sigue, que ya va a ser un término independiente, es decir, un término que no tenga la variable, en este caso que no tenga x. ¿Tenemos en la expresión? Sí, tenemos el 5. Entonces, si ustedes verán, fuimos de la mayor variable con el mayor exponente, que es cubo, que vimos en la expresión original, fuimos bajando x cubo, x cuadrado, x primera y simplemente el término independiente. Es decir, x3, x2, x1 y sin x. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos completado y ordenado el polinomio. Ahora, lo que vamos a hacer, y lo voy a hacer en un ratito, es hacer lo mismo con esta expresión. Qx para luego poder hacer el tercer paso, que es ordenar términos semejantes. Bien, entonces aquí ya tenemos, ya lo he hecho, tenemos completo y ordenado, y ahora vamos a hacer el tercer paso, que es ordenar los términos semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a colocar, como ya está hecho aquí, aquellas variables que tengan, o aquellas expresiones que tengan la misma variable. Fíjense que 3x cubo está sobre 0x cubo. Es decir, cada uno está debajo en la columna que le corresponde por su semejanza, es decir, porque tienen la misma variable con el mismo exponente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a sumar px más qx. Bueno, entonces una vez que continuamos, aquí hemos colocado debajo de la expresión algebraica original ya la que está ordenada y completa y de igual a aquí manera. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a resolver px más qx. Y hacíamos el tercer paso, que era colocar los términos semejantes uno debajo del otro. Vamos a hacer en el primer caso px. ¿Cuál es px? Colocamos 3x cubo más 2x cuadrado más 0x más 5, que es px, más, porque vamos a sumar, y colocamos
la otra expresión algebraica también completa y ordenada. Recuerden que cada término va debajo de su término semejante. En este caso, 0x cubo más 3x cuadrado más 2x más 0. Entonces, si notamos, cada uno está debajo de su semejante, es decir, aquella variable que tenga el mismo exponente. Es la única manera en que se puedan sumar o restar las expresiones. No se pueden restar expresiones con variables diferentes, ¿sí? Variables de exponentes diferentes. Sí o sí deben ser semejantes, es decir, iguales variables. Entonces, aquí procedemos como una suma normal. 3 más 0, 3. Como la variable es la misma, se coloca la misma variable. Aquí tenemos más y más, es más. 2 más 3, 5. X cuadrado porque es x cuadrado. Más y más. 0 más 2, 2. X. 5 más 0, 5. Entonces, esta expresión es nuestro resultado de sumar px y qx, es decir, estas dos expresiones algebraicas. Es muy importante lo que le decía recién y lo que le dije al comienzo, es que las expresiones tienen que tener la misma variable. Es decir, para nosotros sumar expresiones algebraicas, nosotros solamente podemos sumar cuando son de igual variable con el mismo exponente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo mezclar si no tienen la misma variable, porque no puedo sumar, no puedo decir 2 kilos de pan más 2 litros de leche es 4 kilos de pan, porque estamos hablando por un lado de leche y por otro lado estamos hablando de pan. Y pasa lo mismo aquí. Como aquí tenemos, yo no puedo, por ejemplo, colocar así 3x cuadrado más 3x nada más, y digo, bueno, 6 y acá x y 3. No se puede hacer esto. Esto está mal, ¿sí? Sí o sí tienen que ser iguales. Si no son iguales, no se puede sumar ni restar. En el caso de la resta, vamos a colocar aquí, vamos a hacer con la misma expresión, pero vamos a cambiar el signo para ver cómo procedemos con la resta. Siempre tienen que tener en cuenta la regla de los signos. Px menos qx y nosotros colocamos el menor a. Lo que en realidad se hace para restar dos polinomios es lo mismo que sumar el opuesto del sustraendo. Que es el sustraendo, es decir, el opuesto del número que está abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar acá. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cambiar los signos de todos los términos de abajo. Es decir, aquí hay un positivo, entonces vamos a colocar negativo. Aquí hay un positivo, entonces vamos a colocar también negativo. Aquí también negativo. Y aquí también negativo. Es decir, y la expresión correcta aquí sería así. Vamos a sumar, pero le vamos a sumar el opuesto. Menos qx. ¿Sí? Es decir, esta qx, como vimos aquí, esta expresión pasaría a ser así. ¿Sí? Pasaría a tener todos los signos negativos. En este caso, como todos los signos eran positivos, pasa a ser todo negativo. Pero pueden pasar, y habitualmente suele pasar, que está mezclado entre positivos y negativos, y lo que nosotros tenemos que hacer es ir cambiando. Entonces, aquí ¿qué hacemos? Procedemos de igual manera que la suma. 3 más menos 3, 3. Recuerden, distintos signos se restan y lleva el de mayor valor. Si a 3 le restamos 0, queda 3. ¿Cuál es el de mayor valor? Es decir, el número más grande es el 3, tiene un positivo, entonces queda positivo.
2 más menos 3, ¿qué se hace? Se resta y lleva el de mayor valor. 3 menos 2, 1. Recuerden que la variable sigue manteniéndose. Entonces, 3 menos 2 es 1. ¿Cuál es el de mayor valor? Es decir, ¿qué número es más grande entre estos dos? Es el 3. ¿Y qué signo tiene el 3? Un negativo. Entonces, menos. 0 más menos 2 quedaría menos 2. ¿Por qué? Porque diferentes signos se restan y llevan el de mayor. Si a 0 ya le resto menos 2, queda menos 2. Más 5 más menos 2, menos 0 va a quedar más 5. Y entonces aquí tenemos nuestra resta de expresión.